vamos a hablar las cosas claras dentro de esto y vamos a hablar del concepto de lo que es una máquina de estado. Entonces, eso era lo que venía a continuación precisamente a nivel de estos temas. Y tenemos máquinas de estados cuando precisamente tenemos que hacer un cierto rastreo del comportamiento como tal, en el cual pues obviamente estamos relacionando un circuito digital, pero que el circuito digital maneja una secuencia de estados. Y digamos que las consideraciones que maneja una secuencia de estados de forma ordenada. Por lo general, nosotros vamos a ver que las máquinas de estados van a estar compuestas de mecanismos que permiten manejar este tipo de cosas. En este caso estamos hablando de los mismos flip-flops, ¿cierto? Y obviamente la situación con esto involucra que a veces en ese caso tengamos asociados un reloj para el concepto de la sincronía, y asimismo es posible que estemos inmiscuyendo aquí también conceptos de lógica que se encargue de, en ese caso, combinar, digamos que el manejo de la secuencia de los datos. Entonces, también tenemos que tener muy claro, en este caso, lo que es un estado. Entonces, cuando estamos hablando de estados dentro de una máquina de estados, nos estamos refiriendo precisamente a aquellas cosas que representan valores, en ese caso, y que obviamente esos valores van a estar especificados en un momento específico del tiempo. Y obviamente, ¿qué especifican esos valores? Que son definidos como variables de estados, básicamente información. Esa información, en este punto que estamos ya tratándolo, trabaja con lo que son valores pasados necesarios, normalmente para estar considerando qué clase de cosas, un comportamiento futuro. Entonces, digamos que las variables de estado, ¿cómo finalmente las definimos a partir de los estados? Son sencillamente los valores lógicos que se van a definir dentro de una máquina de estados finitos, una máquina de estados, perdón, un estado lógico. Entonces ahí tenemos unas tres definiciones que formalmente son fuertes. Aquí, por ejemplo, tenemos en este caso, para que ustedes lo entiendan, una muestra de lo que es un conteo de unos, digamos que desde el punto de vista serial, y considerando si hay de pronto en este caso paridad par o impar. Por ejemplo, todos sabemos en ese punto, en este caso, ¿sí?, que obviamente, ¿sí?, en este punto estamos determinando de forma puntual lo que es paridad par. ¿Cuándo tenemos paridad par? Nosotros tenemos paridad par cuando la cantidad de unos especificados en sucesividad, en ese sentido son pares. Cuando son impar, cuando obviamente la cantidad de unos especificada en una palabra, en este caso son impares, pues se considera que es en ese caso paridad impar. Bueno, el caso es que nosotros definimos un estado par o un estado impar. Entonces, en este caso, ¿sí?, nosotros vamos a partir del hecho de, obviamente, definir normalmente las interacciones. Las máquinas de estados convencionalmente bosquejan esa parte. Entonces, en este punto, podemos entender nosotros si fundamentalmente entendemos en este caso qué sucede. Por ejemplo, si tenemos un estado presente, dentro de esto definido como par, quiere decir que la entrada al sistema es un 0. Entonces, si consideramos que el estado siguiente es par, la salida seguirá siendo un 0. Ahora, si hablamos de un estado presente par, ¿cierto?, y tenemos una entrada 1, quiere decir que el estado siguiente es impar, ¿cierto? Entonces, tienen que tener en cuenta en ese sentido las interacciones, desde este punto de vista, ¿no? En este caso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, los estados presentes y los estados futuros van a indicar ese tipo de consideraciones. Entonces, obviamente, ¿qué clase de cosas mueven este asunto? Las cosas que mueven este asunto son los análisis de una variable en un momento específico y en un momento siguiente. Por ejemplo, aquí, de acuerdo a las entradas, ¿sí?, obviamente se está evaluando puntualmente qué está pasando, ¿sí? Aquí entró un estado presente, par, con variables de entrada 0 y 1, y se indicó cómo iba a ser el estado siguiente.
miremos un poco más esto. Por ejemplo, aquí tenemos una máquina de estado un poco más compleja. Ya, es una máquina de estado que se denomina máquina de estado de Miali. Entonces, es uno de estos ejemplos que fundamentalmente está tratando qué clase de cosas. Miren una cosa. Esto es una estructura bosquejada, básicamente para tener en cuenta qué clase de situaciones. La memoria de estado la maneja un reloj. ¿Sí ven ustedes acá? La lógica de salida está compuesta por una estructura que toma decisiones acerca de la memoria de estado y de su estado actual, porque eso está realimentado. Entonces, la lógica supuestamente del estado siguiente está en relación con las entradas y la misma lógica de salida. Entonces, lo que estamos considerando acá precisamente es poder vaticinar, de acuerdo a un estado presente, qué puede suceder en un estado futuro. ¿Ya? Entonces, eso es un ejemplo de la clase de cosas a las cuales podemos nosotros enfrentarnos con las máquinas de estado. Obviamente la máquina de estado involucra que tengamos aquí un manejo funcional en donde en este caso tengamos muy bien definido qué está pasando con la interacción de los datos. A los datos probablemente los estemos empujando, entre comillas, de cierta manera, jóvenes, con una estructura, una señal de reloj, como la que estamos viendo acá. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué estamos esperando nosotros? Entonces, tenemos que encontrar una solución. Aquí la salida es función del estado actual y de las entradas. Entonces, quiere decir que en un momento dado, la salida va a depender únicamente del estado actual. ¿Ya? En una máquina, por ejemplo, que cambia de connotación. Fíjense que la diferencia que existe entre esta y esta. Esta es la de Miali y esta es la de Moore. Son dos tipos de máquinas de estado. La salida de la máquina de Miali, repito, está en función del estado actual y las entradas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aquí se realimenta esta parte, el estado actual, que está acá, y las entradas. Esa es la máquina de Miali. En la máquina de Moore estamos encontrando básicamente la disposición de que la salida solamente depende del estado actual. Entonces, son dos formas puntuales de establecer cómo se maneja la lógica de salida para vaticinar, en ese caso, lo que sucede con la memoria de estado. Entonces, esos son elementos para construir máquinas de estado. Entonces, no se les olvide, cuando tenemos la lógica de control asociada para la salida que esté en función del estado actual y las entradas, es una máquina de estilo Miali. Y cuando solamente dependa del estado actual, es una máquina de Moore. Entonces miren una estructura básicamente montada con un circuito. Quizás hambre. ¿Perdón? Bueno, en este caso, aquí tenemos puntualmente una estructura de un par de flip-flops en este punto, donde ellos específicamente están recibiendo un reloj, en este caso, por este pin que está aquí, ¿cierto? Y a su vez, pues obviamente están conectados de forma específica con esta estructura de esta función. Esta función, por ejemplo, tiene 5 compuertas tipo AND, 2 de ellas doble puerto, 4 de ellas triple puerto en este caso, ¿sí? y un par de compuertas OR, que en este caso una es de 2 puertos y una de 3 puertos. Tenemos un punto de negación. Entonces, ¿esta máquina qué hace? Esta máquina empuja los datos de acuerdo a la forma en cómo secuencialmente van entrando por este punto y van saliendo por este. Entonces, si lo miramos de esa manera, en este caso, miren las realimentaciones que existen en los pines de salida de esta compuerta AND. Entonces, en esta compuerta AND, por ejemplo, vemos una realimentación que está en función de la entrada. Fíjense que entonces, si nosotros quisiéramos caracterizar esta máquina podría ser de Miali o de Moore.
Si nosotros comparamos esta máquina contra esta que está acá, se parece, esa máquina que estaba con esos circuitos se parece mucho más a esta que a esta. ¿Ya? Porque acá estamos viendo que la salida compromete tanto las entradas como los estados actuales. Los estados actuales son estos que están aquí. Entonces, las entradas de esto están acá. Entonces, la realimentación hacia la entrada compromete en ese sentido, ¿sí?, las salidas con respecto a los estados actuales. Entonces, aquí están las ecuaciones que supuestamente se podrían escribir. Entonces, estos se pueden considerar básicamente ecuaciones que son, en este caso, de dos clases. Hay unas ecuaciones que se denominarían ecuaciones de excitación y otras que se denominarían ecuaciones de transición. ¿En función de qué están? Entonces, revisemos un poco. Las ecuaciones de excitación, por ejemplo, como de 0 y de 1, están básicamente aplicadas ¿a dónde? Están aplicadas aquí, porque es el punto de excitación que sencillamente se afina o se coloca contra los flip-flops. Y tenemos las ecuaciones de transición, que son las que puntualmente están pegadas desde ese punto de vista, así, ya, a los flip-flops, que serían este y este. En este caso, entonces, donde aquí se tiene en cuenta qué clase de situaciones. Pues no solamente se tiene en cuenta la salida Q0 y Q1, sino también la parte de la que se trabaja en este caso a nivel de la señal EN, en este caso, ¿ya? Bueno, entonces, ¿cómo se mapea todo este tipo de cosas fundamentalmente aquí? O sea, en este caso, ¿sí?, como podemos ver, esto puede implementar tablas de transición. Recordemos que nosotros cuando hablamos de transición es que cambiamos entre estados, en este caso, ¿ya? Entonces, digamos que de forma puntual, nosotros vamos a establecer para estas ecuaciones, de forma directa, digamos que unos estados. Aquí tenemos básicamente 4 estados, cuando tenemos en ese caso, a nivel de estados anteriores, tanto Q1 como Q0, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos la posibilidad de revisar qué sucede cuando la señal EN es 0 y cuando la señal EN es 1. Entonces, revisemos que EN, en este caso, ¿a dónde está aplicada? EN está aplicada a las compuertas. Por ejemplo, sabemos que este EN llega de varias maneras. Primero, llega habilitando la salida, en este caso en una compuerta AND, para que cualquier cosa realmente a nivel de EN, para que esta salida funcione en la parte del punto max, en este caso, que es esta misma ecuación que está acá, que finalmente la ecuación de salida, que es lo que revisa qué hace entre Q0, Q1 y EN, ¿cierto? Entonces, EN, ¿en qué valor tiene que estar? Pues normalmente estaría en 1, en este caso, para poder que sencillamente habilite en un momento específico la secuencia de salida, ¿ya? Entonces, así mismo en este caso, ¿sí? Entonces, una cosa es cuando EN está en 0 y otra cosa es cuando EN está en 1. Entonces, cuando EN está en 0, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente los estados de Q0 y Q1 no se van a ver afectados. Pero en principio, en este caso, en el estado anterior, en el estado siguiente, probablemente en este caso se van a mantener iguales. O sea, en el estado acá, cuando tengamos N0 y pasemos a N1, podemos encontrar nosotros que aquí Q1 puede cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí fue Q1, Q0, Q1, Q0, 0, 1. Aquí hubo un cambio, ¿cierto? Entonces, aquí Q1, Q0, 0, 1. Aquí Q1, Q0, 1, 0. Aquí hubo otro cambio. Entonces, aquí hubo unas transiciones. Se pasaron de unos datos a otros. Por ejemplo, acá se cambió de 1, 1 en Q1, Q0 en el estado siguiente para teniendo EN en 1 a 0, 0. Entonces, esto involucró transiciones. En las tablas de estado, pues obviamente podemos decir nosotros, ¿sí?, con base en este tipo de cosas, pues, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, la máquina de estados finalmente de forma gráfica nos va a indicar en este punto qué va a pasar cuando en este caso estamos diciendo que las relaciones que existen cuando estamos definiendo tanto N en este punto, tanto en 0 como en 1, indiquen cambios. Entonces, si lo revisamos de esa forma, en este caso, ¿cierto? Entonces podríamos decir que aquí hay unas transiciones que van a indicar qué pasa cuando N es 0. Lo mismo va a suceder cuando N es 1. Entonces, fíjense que este punto que es un nodo de esta máquina de estados, indica qué sucede cuando N es 0. Pues cuando N es 0,
definimos que lo que está sucediendo a nivel de estados en A es A, ¿cierto? Y max estaría en 0. O sea, max en este caso, ¿qué variable es? Max es la variable que está apareciendo acá como parte de la función final de salida, que es la que mezcla realmente el concepto de manejo de estados entre Q1, Q0 y N. Ahora, si revisamos un poquito más esta situación, ¿cierto? Entonces, encontramos que prácticamente para poder que estas situaciones se den, EN, como fue que les vaticiné yo a ustedes en este caso, siempre iba a estar en 1 y considerando de que max, que fuera la salida final, estuviera en 0. Entonces, fíjense que aquí hay realimentaciones en los mismos puntos. Estos se considerarían como realimentaciones y esas realimentaciones se dan es cuando en este caso, pues obviamente esa señal EN que está determinada desde acá está en 0. Bueno, entonces, digamos que ¿cómo se hace un diseño de una cosa de estas? Pues las máquinas de estados finitos, pues aquí hay un pequeño concepto teórico, ¿sí? Y las máquinas de estado finito, pues es una determinación de una estructura de una máquina que obviamente por el concepto de relación con la lógica secuencial implementa en ese caso una forma específica de manejar las cosas, pero determinando para sí unos niveles de relación de estados posibles. Entonces, los pasos que supuestamente uno tiene que tener en cuenta para hacer un diseño de una máquina, ¿cuáles son? Entonces, se recomienda que lo primero que uno considere es entender el problema, porque pues uno tiene que interpretar de forma explícita la descripción de una cosa que esté diciendo que algo se está haciendo de forma secuencial. No pueden haber ambigüedades, que es lo sencillamente definido, para que en este caso esto no determine errores. Uno puede plantear de pronto, digamos que algunas cosas en cuanto a lo que son las secuencias de entrada, desde ese punto de vista, pero pues obviamente uno tiene que verificar que precisamente lo que uno está buscando como resultados es lo que finalmente esté bosquejando en este caso, ¿sí? ¿Sí? En este caso, las salidas. ¿Ya? Bueno, entonces, lo otro es la representación de la misma máquina. Entonces, uno puede colocar la forma de colocar esto, digamos, por diagramas de estado. Hay una cosa que se llama ASM y hay otra cosa que se llama HDL, que son básicamente lenguajes descriptivos y en ese sentido mecanismos o modelos básicos de definición de estados a nivel de diagramas, ¿cierto? Otra de las cosas fundamentales que están metidas acá, ¿sí? Es básicamente la minimización de estados, ¿cierto? Entonces, si el comportamiento, por ejemplo, de ciertas señales de entrada y relaciones de salida, pues de pronto se duplica en algunas partes de los diagramas, pues esos pueden eliminarse y obviamente concebir que esa trayectoria que están definiendo esa relación sencillamente reduzca las interacciones que tenga la misma máquina. Eso se llama minimizar estados. Entonces, uno minimiza estados cuando uno ve en ese sentido relaciones duplicadas dentro de la misma máquina. Ahora, ¿cuándo se hace? Pues teniendo en cuenta que hay unos estados en la misma asignación. Pues entonces la asignación de estados puede llevar sencillamente, en ese caso, asignar, digamos que de forma estratégica, los valores binarios que estemos nosotros manejando, en este caso, a una estructura de variables. Entonces, aunque esto en un momento específico, ya definiendo esta parte, puede ayudarnos a definir, digamos que una minimización del mismo diseño. Ahora, a continuación, ¿qué viene? Pues es muy importante saber qué tipo de flip-flop generalmente se va a usar. ¿Por qué? Porque la escogencia del flip-flop, normalmente en ese caso, tengan en cuenta ustedes, por ejemplo, un flip-flop JK, de los que se manejan acá, tiende a reducir el número de compuertas y un flip-flop D lo que hace es simplificar el procedimiento de diseño. Entonces uno tendría que revisar cuál es el propósito que se está manejando dentro de esto. En la parte de la implementación de la máquina de estados finitos, pues obviamente, ¿qué es importante? Lo más importante aquí es tener muy claro el concepto de diseño sobre mapas de Carnot.
para lo que son manejo de funciones de lógica y la parte de manejo de estados, y obviamente la parte de manejo de lógica de salida. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta la interacción de esto, entonces los estados actuales, los estados siguientes y la lógica de salida, lo mejor es determinarla a través de una escritura, en este caso misma de la misma máquina, ¿sí? Entonces, escribir una máquina de estado finito, repito, involucra llevar a cabo un proceso de diseño. No es que yo me la saque de cualquier manera. Entonces, por ejemplo, aquí a manera de demostración, yo tengo en este caso el planteamiento de un problema. Y les voy a comentar paso a paso lo que se puede especificar dentro de esto. Y ustedes me van a decir qué tipo de situaciones se van a llevar a cabo. Por ejemplo, tengo una máquina expendedora de dulces, ¿cierto? Que es una máquina que está suministrando, bueno, dice acá, suministra uno cuando ha recibido 15 centavos en monedas. La máquina posee una ranura que acepta monedas de 10 y de 5 centavos, una a la vez. Tiene un sensor mecánico que identifica el valor de la moneda insertado y un controlador de salida que libera un dulce a través de una ventanilla. La máquina no da cambio. O sea, esta máquina, si usted le metió una moneda de 20, perdió. Usted le puede meter en este caso, digámoslo así, miren la condición, la máquina posee una ranura que acepta monedas de 10 y de 5. Si usted le metió dos monedas de 10, pues perdió 5 centavos. Usted le puede meter 3 monedas de 5 y tiene un dulce. Puede meter una moneda de 10 y de 5 y tiene un dulce. Puede meter una moneda de 5 y una moneda de 10 y tiene un dulce. Entonces, ese sería el planteamiento del problema, ¿ya? En este caso. Entonces, fíjense que ahí tengo variables. O sea, si yo tengo 3 monedas de 5, tendría una interacción de ellas mismas, en este caso, pero solamente 2 a la vez. O sea, yo primero inserto una moneda, luego inserto otra moneda, y luego después de que eso esté contabilizado, insertaría la tercera moneda para que me dé los 15. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan un poquito, ¿cierto? En este punto, entonces, digamos que nosotros estamos hablando de ranuras. Aquí estoy imaginándome yo una sola ranura, en este caso que solo acepte de forma secuencial las monedas. Como repito, una de 10 y de 5, una de 5 y de 10 para que libere un dulce, o 3 de 5 seguidas en este caso. Entonces, obviamente, de aquí al siguiente paso, que sería el primer paso, que es el diagrama en bloques del funcionamiento e interpretación, entonces deberíamos de considerar ya variables. ¿Ya? Entonces, como pueden entender ustedes, al introducir en ese sentido, digamos que una de las monedas, entonces, digamos que uno define como variable D válida por un periodo de reloj cuando se inserta una moneda de 10 y N lo es cuando se inserta una moneda de 5. Entonces digamos que esta máquina está en condiciones de comenzar a generar un 1 por un periodo de reloj cuando estén los 15 centavos ya pagados y eso esté depositado. O sea, ¿qué va a determinar ella? Un resultado a partir de allí. Entonces, pero en este caso, el paso 2, ¿cuál es? Revisen muy bien. Entonces, la máquina de estados indicaría lo que acabo de decirles a ustedes. Entonces, una forma rápida de implementar esto en este caso, ¿sí?, es realizar una especificación y enumerar las posibles secuencias que de pronto se generan en la parte de entrada o las configuraciones mismas como se menciona allí el sistema. Entonces, pero esto ¿por qué se tiene que hacer así? Porque esto ayuda a definir los posibles estados de esa máquina de estados. Entonces, ¿cuáles son las posibles secuencias? Entonces, advertía yo que yo podía meter 3 monedas de 5 en secuencia, o sea que serán N, ¿cierto? Que yo podía meter 2 monedas de 5 y una moneda de 10, o sea, ahí tengo 15. Ahora, pues eso es una estupidez, porque obviamente, pues, yo considero que tengo 15 introduciendo una moneda de 10 y una moneda N de 5, ya tengo 15. Y lo puedo hacer de dos maneras. Entonces, yo tengo en ese caso considerar como interacción la introducción de una moneda de 5 y una moneda de 10. O una moneda de 10 y una moneda de 5. O sencillamente, pues como no puedo considerar, en este caso, la posibilidad de que me devuelva nada, entonces yo puedo introducir 2 monedas de 10. Lo que sí no es claro acá es que yo no necesito 3 monedas. En este caso definidas como 2 de 5 y una de 10. Solamente de esas dos estamos especificando lo que se está considerando. Entonces, fíjense
que acá estamos definiendo precisamente las interacciones. O sea, estamos advirtiendo que para D se necesitan en este caso y esto se le da un peso, ¿no? Estas interacciones. Entonces aquí tengo la interacción 0, la 1, la 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces la máquina define específicamente esas relaciones, además de considerar de que la misma máquina puede volver a empezar en este caso. Ahora, si consideramos esa parte, pues podemos considerar que en la minimización de los estados, entonces vemos acá que de forma puntual hay unos estados muy similares. Entonces vamos a ver qué similitudes nos puede entregar esto, en este caso, ¿cierto? Entonces de forma simple, ¿cierto? Entonces yo acá veo que los estados 4, 5, 6, 7 y 8 tienen el mismo comportamiento y se podrían manejar de una sola manera. Entonces, por ejemplo, ¿qué estados son iguales? Pues tenemos por ejemplo, es un estado igual, da igual cualquiera. Por ejemplo, en este caso, este es un estado, digámoslo así, que se puede combinar con estos de acá. Entonces, si nos está mostrando que da lo mismo meter una moneda de 10 y de 5 que una de 5 y de 10, ese estado se puede recoger, ¿cierto? Entonces, en este punto, estamos viendo nosotros que estamos pasando de 0 a 10, en este caso, y de 5 a 5. Aquí hemos básicamente considerado, ¿sí?, la disposición de tener en cuenta el manejo de estas cosas. O sea, aquí yo, por ejemplo, tengo n, aquí para pasar de ese estado a este, tuve que haber pasado por este y por este. Aquí ya tengo dos estados. Y para pasar de este a este, en este caso, pues obviamente tuve que haber arrancado, obviamente a concebir desde 5 a este, ¿ya? Entonces, fíjense que ahí tenemos básicamente la máquina ya considerando una representación, en este caso, de la cantidad de monedas recibidas. ¿Listo? Entonces, si lo revisamos un poquito ya con una codificación, esta es la tabla con la cual estamos considerando nosotros esto. Entonces, empecemos a concebir qué sucede con el presente estado, las entradas especificadas, el siguiente estado y lo que debe mostrar en la salida. Entonces, aquí estamos haciendo una asignación de estados, considerando esa parte, que va a permitir obviamente un manejo de menor cantidad de hardware para implementar esa misma máquina. Entonces acá podemos ver que aquí no entran monedas, o sea, quiere decir que aquí el estado básicamente de salida es este. Aquí está entrando, por ejemplo, en este caso, 0 de la D y 1 de la N, o sea, quiere decir que el estado siguiente es 5C, la salida es 0, o sea, la salida no tiene dulce. Aquí podemos ver que entra una entrada D, en este caso, ¿cierto? Aquí podemos ver en ese sentido que en este caso la entrada es 0, entonces el siguiente estado es 10, no hay salida de dulce. Y obviamente en ese sentido, pues llegamos hasta el final, pero obviamente ya acá estamos considerando ya otro tipo de moneda. Por ejemplo, en este caso, ¿sí?, ya cuando tengo yo presente este primer estado, aquí no hay salida de dulce, ¿cierto? ¿Cierto? Para que lo revisemos, ¿sí? En este caso. Entonces, posiblemente, ¿sí?, ya cuando nosotros combinemos la de 10, aquí ya posiblemente, aquí habría ya la posibilidad de mostrar eso, en este caso. ¿Ya? Lo mismo sucedería cuando tengamos explícitamente, ¿sí?, la interacción con la moneda de 10. Sucede exactamente lo mismo. O sea, el hecho es que nosotros, considerando los estados, no nos vamos a pasar hasta, en ese sentido, los 15 centavos, que es lo que indica desde ese punto de vista el estado exitoso de obtener un dulce. ¿Ya? Entonces, si revisamos de esa manera, entonces ya de forma gráfica, los datos que están saliendo a nivel de la máquina se pueden evaluar explícitamente con una tabla. Entonces esta tabla muestra las interacciones. ¿Cómo se muestran las interacciones? Pues estas interacciones se van a mostrar de acuerdo a la forma en cómo cambian los datos entre un par de variables, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y de acuerdo a esto muestra las interacciones de los estados de la entrada. Y ya, y se acaba el problema. Entonces, ¿qué diríamos nosotros de los estados siguientes? Pues estaría mostrando una interacción, tanto a nivel de Q0, Q1, que son el dato 0 y el dato 1 en este caso, que demuestra la forma en cómo se han interaccionado acá precisamente las monedas.
y obviamente la obtención de los dulces, en este caso. Entonces luego viene la implementación de la máquina de estados finitos. Entonces, ¿cómo se lleva a consideración? Pues obviamente lo que se busca acá es que hay que elaborar los mapas de Carnot para las entradas de 1 de 0 y obviamente con respecto a su salida. De acuerdo a esto, en este caso, aquí yo tengo el mapa de Carnot de 0 y de 1 y con respecto a la salida. Entonces, fíjense que aquí tendríamos específicamente unas ecuaciones. Estas ecuaciones están definidas acá. ¿Por qué son 3 ecuaciones? Porque es que yo tengo el dato 0 y el dato 1 y la salida. De hecho, en este caso, ¿sí? Aquí está la ecuación de salida de 1, la ecuación de salida de 0 y la ecuación de salida del mismo Q0, perdón, de la mismo punto de salida. ¿Que cuál es? Básicamente este que está aquí. Entonces, en este caso, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la especificación de todas las variables que se están metiendo acá. Entonces, ¿cómo se manejan esas variables? Pues esas variables, pues por ejemplo, aquí yo ya tendría la consideración en este tipo de flip-flop de concebir la inserción de estos datos. Entonces, aquí estamos encontrando nosotros que el punto de salida es Q0, Q1 combinado. ¿Con qué se combina? Con una AND. Entonces, el dato de 1 pues obviamente se relaciona Q1 de Q0 y Q0n. Entonces, aquí tenemos específicamente esa parte. ¿A dónde va este? Un flip-flop tipo D. Ya el resto de cosas que estamos manejando acá están en relación con una suma de productos que están metidos para D0 y se están combinando de esta forma. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? Bueno, yo creo que no. Entonces acá, luego viene la escogencia del tipo de flip-flop. Con la escogencia del tipo de flip-flop, pues nos vamos a encontrar que tenemos que tener en cuenta un manejo de unos estados presentes y la determinación formal de unas entradas que están considerando en este caso los tipos de estados con los cuales queremos nosotros verificar las salidas. Entonces acá el flip-flop en este punto sería un flip-flop tipo JK, ¿cierto? ¿Ya? Porque básicamente está considerando un menor desarrollo de ciertas cosas que estamos determinando en la parte de esta cuestión. Aquí está la implementación de la máquina de estados finitos. Entonces finalmente esa máquina de estados finitos nos muestra esta interacción. De hecho, la parte de aplicación de Q0, Q1 y N y D, en este caso, que son las variables que están excitando acá esto, ¿cierto? Muestran la relación de variables con las cuales, pues obviamente los datos que entran por estos lados son reflejados aquí en el punto de salida y empujados específicamente por este reloj. ¿Preguntas? Jovencitos. Denme un segundo. Bueno, entonces sigamos con esto. Básicamente, entonces esa era la explicativa en este punto del desarrollo de esta parte de lo que es la máquina de estados. Entonces, vamos a revisar otros conceptos asociados a ellas. ¿Listo? Porque pues obviamente tenemos muchas más cosas que mostrar. Entonces, de hecho, pues acá tenemos nosotros, de forma simple, ¿cierto? Muchas implementaciones. El cuento es que, en este caso, de esta parte, pues vamos a mostrarles a ustedes algunas cosas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud para básicamente preguntar algo? Profesor, yo tengo una pregunta, pero es sobre la asignación para sustentar los trabajos. ¿Usted lo hace entonces la otra clase o cómo sería? No, sería hacerla en esta. Pues yo pensaría que lo tendríamos que hacer hoy. ¿No se puede hacer hoy? Pero entonces, ¿a qué hora sería, profe? O sea, pues porque ya queda 1 hora y cuarto nomás de clase, ¿no? Ajá. Pues tendría, o sea, ¿sería para hacerlo ya o qué? Jóvenes. ¿Dicen ustedes para hacerlo ya?
No, profe, yo decía era pues si le iba a hacer la otra clase o en el lapso de esta semana usted acordaba porque No, pues no, no no, sabía. no, no, porque yo quisiera la otra semana como tener un concepto como más de descanso, porque es que voy a hacer un curso también de forma simple con ustedes, pues de refuerzo, pero no, es un curso pues como de refuerzo, pero para mí, ¿no? ¿Ya? Profesor, ¿y por qué no vemos la opción, digamos, de uno grabarse explicando los montajes y le enviamos el link o el video? No sé qué le parece a ustedes. Pues, Está buena, profe. eh, pues, pues como a mí me gusta preguntar, básicamente, el cuento es ese, jovencito, o sea, Te toca darle entre semana. yo no digo que no, ¿no? Pero sí sería muy importante que tuviéramos nosotros, en este caso, lleno de esto, ¿sí? La consideración de manejar, que cada uno de ustedes me dijera efectivamente cómo estaban las cosas. Pues eso es la realidad, ¿no? Pues si quieren, paro esto un momentico. Entonces, a ver, ustedes dicen que hacen los videos. Sí, profe, pues sería buena esa idea porque así como usted dice, esta semana ya como la de finalizar, estamos finalizando todo y está como más asequible para todos, me parece. Sí, por ejemplo, un video de 5 minutos, de 3 minutos, no sé, en donde se le explique pues, el funcionamiento, usted pone, no sé, algo así, pues a mí también me parece buena idea, pues por lo que de pronto usted está cansado de tiempo, que nosotros también entregando trabajos finales. Y si tengo, y si tengo preguntas, ese es el pequeño problema. Yo toca el otro sábado, profe. ¿Cómo, perdón? Profe, pero, oye, no sé, ya queda pues que mandar un correo y pues en el tiempo que uno esté disponible para conseguir con usted, Ah, para preguntar. pues yo estoy trabajándolo así ahorita. Pues sí, pues si usted el que tenía el trabajo, pues le manda el correo al profesor a él. Yo creo que es más rápido. A ver, entonces hagamos lo siguiente. Pues dejémoslo abierto. ¿Me parece, Sebastián? Me parece mejor sustentarlo. Porque pues, una sustentación se puede demorar. Todo lo poco que usted considere que está bueno, o todo lo puntualmente criticable que esté malo. ¿Sí me entienden? En este caso. Pues ustedes me dirán. Nosotros vemos la opción del video como la más viable para nosotros y para usted, pero si usted considera que el video no puede resolver las dudas, pues entonces tocaría verlo para una clase, Entonces, porque lo voy a dejar la verdad abierto. nosotros en No, no, semana, vamos a hacer lo pues, siguiente, vamos a hacer lo siguiente. la verdad para mí entre semana es complicado llegar al espacio, porque yo trabajo y con esta pandemia y con las clases se me hace complicado, es que estamos en parciales, entonces ya usted decide. Miremos a ver cómo podemos manejarlo. Lo dejo abierto. Pero eso sí, no me pueden dejar un tema por fuera. Porque lo que está grabado, está grabado. Si tengo alguna pregunta, la envío por correo. Ustedes la contestan. Y no es que yo no la... Ah, se me olvidó mandarla.
Así de sencillo. Ah, bueno, profe, eso también está bien. O sea, se le envía, se le hace un video que esté pues completo y si de pronto usted tiene alguna duda sobre el video o algo que no explicamos, usted la hace y nosotros respondemos el correo. Así dice usted. ¿El video el video es sobre la ALU o sobre todos los ejercicios? Que sería un video de la ALU. Sería, creo que es de todo, ¿no? Claro, sobre La todo ALU, los flip-flop, ejercicios. sumador, demultiplexor, comparador, ALU Todos, y todos. flip-flop. Profe, Ajá. entonces a mí solamente me faltaría una parte de la ALU, ¿no? Solamente que multiplique porque yo fui el que le sustenté esta semana, como el miércoles. ¿Usted lo AISA? ¿Usted lo AISA? No, yo soy Juan Pablo. ¿Mañunga? No, Mañunga. Ah, a usted le faltan unas Sí, señor, palabras. no me acuerdo que yo les mandé el... Sí, solamente era el de que multiplicara la ALU y ya, ¿no? Ajá. Eso sería porque lo otro yo se lo mostré ahí mismo. Entonces, yo le enviaría el correo, ¿cómo se hace, profe? Un video. Ustedes me mandan enlaces a Google. Los tienen que dejar todos en alguna carpeta donde yo los pueda manejar. Pues yo lo subí a la plataforma, al Moodle. ¿Al Moodle? Sí, señor. No hay problema. Ah, listo, profe. El caso es que faltarían cosas. El asunto es que al que le falte, ¿qué le digo? Porque no está presente. Entonces, ustedes manéjenlo. Les voy a dejar eso, pues ustedes ya están muy grandes. Pues yo creo que la situación es esa. ¿Está claro? Bueno, entonces continuemos. Entonces, vamos a comenzar a recibir trabajos esta semana que viene a partir del miércoles. Y de ahí en adelante hasta que se acabe esto. O sea, de este sábado en 15. ¿Les parece bien? Sí, claro, profe. Otra cosa, no les voy a... Otra cosa, me tienen que entregar la decodificación de la ALU a 7 segmentos. En este caso. O sea, habría que adicionarle a eso una estructura de control de 7447. Yo les había hablado a ustedes eso durante el semestre, que lo hicieran de laboratorio. Métanlo ahí. Y no es más. Profe, usted dice las 7 segmentos, pero añadírsela a la ALU. Claro. Ah, bueno, yo la monté con las 7 segmentos, entonces no hay problema por eso. Entonces, todo esto que quede ¿cómo se llama eso? Por especificado. ¿Qué fecha? Una pregunta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué plazo tenemos? Pues empezamos el miércoles que viene y terminamos el miércoles de la otra semana. ¿Hasta el 2? ¿Es el plazo máximo? Y la entrega de notas. Es que ese es el pequeño problema. Virtual. No, pues yo la puedo hacer el otro sábado, de este sábado en 15. Es que tenemos el otro sábado y entonces yo los esperaría el otro sábado en las horas de la clase por si quieren sustentar. De forma obligatoria. O sea, cuenten conmigo el sábado de 2 a 5. Sentado para escucharlos. Los que en este caso ya no hayan acabado, pues me van diciendo, ya hayan acabado. Vea, hagamos una cosa, para que de pronto, no es que yo esté diciendo que vuelvan a repetir lo que ya entregaron. Organicen la entrega, de nuevo. Yo sé que por allá han habido unos muchachos que ya me han mostrado. No hay problema. Pero lo mejor es que digan, bueno, mira, profe, yo ya te entregué esto. Entonces, a partir de aquí te sustento. Listo. Para que Profe, Señor.
Es que yo tengo una duda, no sé, de pronto esté equivocado, Ajá. pero según lo que entendí, era que se hacían, usted dejó varios trabajos, ¿no? Yo dejé Pero que se iba a sustentar la ALU y los, y se iba a sustentar el flip-flop. los, los registros. Sí, Los sino registros que son como está 4. diciendo que había que, el de los registros, del flip-flop no. No, es que, espérate. Es lo mismo, es lo mismo. Ah, ya. ¿De qué me están hablando ustedes? No, Los ya flip-flops entendí. son 4, o sea, yo lo puse en la clase pasada. Ujú. Eso es lo único que estoy pidiendo yo, que es el otro 50% del parcial. Porque la estructura de notas de salida de esto es el 50% ALU, 50% registros y los ejercicios. Y eso es todo. No hay más. ¿Está claro? Profe, para entregar el ALU completa no era necesario hacer los otros con el ALU, pues. No, yo nunca dije eso. O sea, ¿necesario no hacer más ejercicios? No. Yo dije, nosotros vamos a partir el parcial usando dije yo. Es más, de hecho, No, profe, te hablo de, o sea, si hace la ALU completa, no hace la ALU lógica y la ALU aritmética así individual. ¿Sí me entiende? esperen un momentico. Yo especifiqué cómo era la construcción de la ALU. Les dije a ustedes definitivamente, hagan la ALU aritmética, hagan la ALU lógica y sumen esas dos ALUs. Y eso es todo. Listo, profe. Profe, entonces le podría ampliar la Usted puede fecha dar eso por a escrito, es ese. que eso la verdad eso es muy confuso. O No, sea, confuso no es cada porque uno, eso está escrito. Se lo voy a colocar en el Zoom. Espera un segundito, no, pero es que confuso no es, porque es que eso ya estaba. Sí, profe, yo creo que le puede ampliar de pronto la fecha, Más bien creo que el da hasta plazo, ayer la de yo la más bien te ALU. amplío el plazo, pero yo eso lo dije, Eso, es más, sí, señor. me parece que está escrito. Sí, está escrito ahí, profe, pero le pregunto. No, eso está escrito. Dame un segundo, entonces coloquemos el cuento de los plazos para todo. En este caso, entonces dame un segundo, lo montamos en el Moodle. Solo recibo lo que está en el Moodle, para que tengan cuidado. ¿Ya? Bueno, acá está, esto es todo lo evaluable. Mire, estos ejercicios del corte 3 son unos, ejercicios de corte 2 son unos. Estos, básicamente, esta es la tarea. Entonces, lo de la ALU, vamos a considerarlo acá, para que una vez quede por escrito, si ustedes dicen ese es el caso, ¿no? Entonces, acá, subir la tarea de la ALU completa, ALU con unidad lógica y unidad aritmética por separado, es que aquí estaba especificado. ¿Listo? Exacto, aquí están las dos cosas. Entonces, lo único que tiene que considerar ustedes, ALU con despliegue de 7 segmentos. No es más. Pregunta, profe, la ALU lógica y aritmética, entonces, ¿es con el display o con LEDs? Mira, si vos, por ejemplo, me entregas, bueno, ALU con despliegue de 7 segmentos completa. Démoslo así. Porque usted me puede mostrar lógica. Vamos a colocarlo aquí para facilitarle la vida. Lo que pasa es que si usted ya hace una cosa, lo hace todo. Pero bueno. Sí, profe, porque por lo menos nosotros hicimos el montaje de la ALU lógica y aritmética por separado, pero también lo hicimos de una vez con los 7 segmentos. O sea, 7 segmentos para la entrada 1, la entrada 2 y el resultado. Exactamente, lo que pasa es que si ya lo hicieron, entonces, miremoslo así. Lo que pasa es que la idea es que aparezca la decodificación de 7 segmentos. Porque esto supuestamente va de BCD a 7 segmentos. Esa es la idea. Y yo les hablé a ustedes de eso durante el tiempo que estuvimos acá. Hay que hacer esto porque no lo hemos manejado. Entonces ustedes lo van a montar acá. Entonces la ALU completa es la 74181, ¿no? Acá habría una 74181, ¿cierto? Perdón. 74181.
Y obviamente la que viene unida por bloques, la unida por bloques. O sea, en este caso, ¿cuál es la que está unida por bloques? Yo creo que ustedes la vieron en la clase conmigo. Entonces, la que está en la clase conmigo es la que está aquí. ¿Qué es esta? Esta. Entonces, si quieren, yo les subo esta gráfica. Es que esa es la que está unida por bloques. Aquí está unida la unidad aritmético-lógica, la unidad aritmética, la unidad lógica. Y acá está el control de salida, básicamente. Ah, o sea, profe, entonces sería la ALU completa, la de 74-181, Pues es que esa, que, o sea, pues, tiene todo ahí integrado. Esa es una. esa es una. Es que allá está. Es que ustedes, Sí. me parece que yo a ustedes les presté. Es más, voy a facilitarle las cosas todavía más. Tengo entendido que yo aquí, en la parte del material de apoyo, me parece que a algunos de ustedes les presté esta carpeta donde está este simulador digital. En este simulador digital, que es básicamente una versión previa al SIN 97, ya está la ALU hecha. Ya, para que lo tengan presente. Me parece que yo les presté a ustedes eso. Ahora, si no lo tienen, pues yo lo vuelvo a pasar. No pasa nada. Profe, una pregunta, ¿usted ya subió el video de la clase pasada? Hace rato. Está ahí en el... Pues lo puedes subir mejor. ¿Cuál video? ¿Ya lo subí? No, La es clase pasada. ¿Este? simulador. ¿Esto? Ah, subámoslo de una vez. Pero yo, ¿Cuál? ¿El SIN 95? Ya estaba arriba, creo. hace rato está allá, me parece. Es que creo que Sí, yo lo descargué. y ahí está. Véate, miremos a ver, pero de todas maneras me hiciste dudar. Ahora ya está ahí subido. Creo que sí estaba. De todas maneras lo voy a colocar aquí. Entonces vamos a pasarlo a los dos de una vez. Pues vamos todo eso. Ahí está. Entonces no es sino que ustedes descarguen, ahí está eso. En este caso. ¿Listo? Entonces, lo de la tarea, entonces ya está completa. No se les olvide esta parte. Entonces voy a editar en la fecha de entrega. Entonces la fecha de entrega quedaría, en este caso, eso comenzaría el 26 y se acabaría en entregas el 2 de junio, ¿no? ¿Sí está claro? Y está bien. ¿Aló? Sí, profe, sí. Sí está bien. Sí, profe. Cualquier cosa me contactan. ¿Ya? Cualquier cosa me contactan. Ahí está bien en esa fecha, ¿cierto? Entonces la pongámosle esto un poquito antes. Qué pena, no, es que no te han contestado, porque me llamó un cliente. Dígale al cliente que cuelgue. Dígale al cliente que cuánto va a dejar las vainas. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Ya, listo. Este es la ALU. Este es la ALU. Entonces, al fin, ¿cómo queda el tema de la sustentación? ¿Sí le La podemos enviar el sustentación, video? o sea, si usted tiene problemas para concebir una hora en el día, me dice, en este caso, yo mandé eso porque yo trabajo, pero escríbamelo. Pero si hay personas que quieren sustentar en vivo y en directo, no hay problema. O sea, se lo redactamos ahí mejor dicho, en la redacción de ahí la entrega de la tarea. Ustedes me imagino que van a hacer algo bien bonito. Ya, no va a ser supuestamente cualquier cosa. ¿Está claro? Listo. Si no, es que estamos hablando con estudiantes de ingeniería y ustedes tienen que ser muy buenos. ¿Ya?
¿Alguna pregunta? Profe, yo quería decir una cosa, es que me toca ausentarme un momento, porque tengo que presentar un proyecto, para que me excuse, por favor. Bueno, listo, vamos a acabar esta parte, lo de las máquinas que tengo acá, para salir. Y listo. Sí, sí. No hay ningún problema. Pero entonces sí, ya están pintadas las reglas del juego, ¿no? Listo. Bueno, entonces ya está listo esto. Entonces esto es más, deberíamos colocarle aquí tarea de examen. Es más bien así. ¿No les parece a ustedes? Para que esto tenga el ribete importante. Van a pensar que no. Listo. Para que tenga la importancia que es. Digo que van a para ustedes que es una tarea. Y esto no es una tarea, este es el examen. Listo. Asunto concluido. Entonces, volvamos acá al tema. Y salimos de esto. Entonces estamos hablando de las máquinas de estado finitos. Vamos a mirar esta parte. En este caso, ¿sí? Esto es una presentación que obviamente también habla sobre lo que es el concepto de la máquina de estados finitos. Vamos a grabar. Entonces, en este caso, la consideración de esto pues involucra que hablemos sobre estas máquinas de estados lógicos secuenciales. Entonces, digamos que de forma puntual, una máquina de estados finitos está determinándose por el hecho de construirse a través de un algoritmo. Nosotros tenemos realmente un software, entonces la idea como tal es que nosotros tengamos la posibilidad de tener la visión de enfrentarnos a algo que supuestamente sirva en un punto posterior para manejo específico de procesamiento, en este caso para que esto lo lean procesadores. Ahora, los algoritmos algunas veces vienen implementados a nivel de hardware, no solamente en software. Entonces, de acuerdo con esto, en este caso, ¿sí? La capacidad de procesamiento viene a veces especificada a nivel de, básicamente, digamos que hoy en día, en su gran mayoría, en tres frentes. Podríamos nosotros hablar del software, del hardware y del firmware. Entonces, en ese punto, una máquina de estados finitos es una de las buenas alternativas y soluciones para manejar hardware. Son algoritmos específicamente, o sea, una máquina de estados finitos que refleja dentro de sí algoritmia. Entonces, digamos que el algoritmo, básicamente, ¿qué es lo que estamos considerando dentro de él? La posibilidad de que él se refleje de un hardware. Entonces, una máquina de estado, realmente uno lo que hace es determinarla para, en ese sentido, modelar, escuchen bien la palabra, una tarea de control. En este caso, entonces, las máquinas de estado, de acuerdo a esto, pues permiten que uno le dé un cierto manejo y un cierto control a lo que se quiera, en este caso, considerando la complejidad. De hecho, la máquina de estados trata de colocar lógica blanda sobre la lógica dura en este caso. Entonces,
digamos que obviamente existen formas de plantear estos tipos de máquinas de estados. Las máquinas de estados más simples que podríamos decir nosotros son los contadores. Entonces, en este caso, digámoslo de esa forma, la máquina de estados pues realmente determina una estructura. Esa estructura está definida por el algoritmo que se define en pasos. Esos pasos son específicamente los estados con los cuales está construido esto. Entonces, yo puedo hablar de transiciones entre un estado y otro, que en este caso van a estar dependiendo de lo que son específicamente condiciones y eventos que sencillamente se van a dar de una forma determinada en los procesos que uno esté en ese caso modelando. Entonces uno puede considerar de pronto en ese sentido condiciones y eventos que necesariamente uno tenga que tenerlas en cuenta, por ejemplo, como entradas en una estructura de un circuito digital. Lo que pasa es que sáquense de la cabeza ahorita que ya los circuitos digitales son básicamente circuitos digitales combinacionales. Ya son en este caso secuenciales. Entonces una máquina de estado se va a representar por medio de diagramas de estados y tablas de transición de estados. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues vamos a mirar este pequeño ejercicio. Dice que uno debe de plantearse este ejercicio de especificar en un lenguaje natural cómo funciona una máquina que expende etiquetes por medio de estados. Entonces, facilito. Entonces uno llega, en este caso, una máquina que, por ejemplo, supongamos que estamos en una máquina que me venda mis etiquetes para el mío, ¿cierto? Entonces, uno puede comprar un par de viajes, un viaje redondo, un viaje sencillo o un multiviaje, de acuerdo a esto. Entonces, básicamente esto involucraría que uno introdujera en este caso ciertas cosas. ¿Cuáles son las soluciones? Comencemos a plantear esto. Primero que todo, el esquema del sistema se plantea básicamente en espera. Entonces, ese es uno de los pasos en los cuales el sistema está, digamos que en modo idle o en modo quieto. O sea, no está el sistema no está siendo afectado por el presionamiento de una selección de un botón o de una especificación de una introducción de una moneda. ¿Cuál es el paso 1? Cuando ya supuestamente uno haya seleccionado un tiquete, se va a seleccionar o a desplegar un valor. Y la máquina está en estado de espera a que obviamente un usuario introduzca el respectivo valor del tiquete. Entonces, el siguiente estado, por ejemplo, determina que uno verifique, ingrese el dinero, que tenga obviamente en este caso la devuelta para el valor ingresado, porque acordémonos que estas máquinas suelen en ese sentido no solamente recibir las variables con las cuales estamos trabajando en este caso, sino que también de forma puntual deben de en ese sentido aceptar las condiciones del paso. Entonces, si obviamente en este caso nosotros vemos que el dinero que se está ingresando en este caso no es suficiente, entonces la máquina se vuelve a colocar en estado de espera. O sea, desde este paso 2, en este caso habría la posibilidad de pasar al paso 0, si no hay del dinero. Pero en este punto, en este paso 2, podemos considerar de que si también el dinero está completo, ella vuelve a colocarse en estado de espera. O sea, quiere decir que este paso 2 volvería al paso 0. Entonces, en este paso 3, está considerando el sistema entregar la de vuelta y agradecer la compra. Entonces, de este estado, este es el estado final. Este es el estado feliz, por decirlo en estos términos. ¿Ya? Y obviamente, el paso final es, después del estado feliz, regresar al estado de espera. Entonces, es una máquina que en este sentido podemos considerar nosotros como cíclica. Ahora, la situación es cómo la mapeamos, con una máquina de Moore o una máquina de Mealy. Pues vamos a revisar esa parte. Entonces, el diagrama de estados que se va a implementar con respecto a esto va a mostrar un comportamiento secuencial de forma gráfica. Con esto, básicamente, esos estados van a simbolizar los estados de la interacción de las cosas y obviamente nosotros aquí de forma gráfica las colocamos como círculos y colocamos esos estados en letras mayúsculas porque digamos que suele ser la costumbre. Esas transiciones entre estados se van a representar con flechas pero que obviamente indican comienzo y fin. Entonces uno lo que puede hacer allí es rotular las entradas
y el valor que obviamente se produjo la transición. O sea, esas flechas habría que tener la necesidad de describirlas. ¿Qué hacen en este caso? Además, esto va a proporcionar unas salidas que van a aparecer ya sea en las mismas flechas o determinadas a través de los mismos círculos que están aquí asociados con letras mayúsculas. Entonces, aquí hay unos ejemplos de diagrama de estados. Por ejemplo, aquí tenemos este A, B, en este caso, y C, y D. De hecho, tenemos aquí en este momento 5 estados. ¿Cuántas salidas posibles? Pues vamos a determinar que hay una sola y hay una sola entrada. Entonces, de hecho, aquí tenemos la interacción de A a B, de B a C y sus respectivos pesos, y la interacción de B a D, no de C a B, de C a D. Además de lo que hay de C a B y lo que hay posiblemente de C a D, además de lo que habría de D a E. Entonces, y lo que sucede a nivel de D a sí mismo, en este caso. Y lo que pues obviamente involucra de que de E se pase nuevamente a A. O sea, sería un sistema completamente realimentado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro tipo de máquina. Perdón. Entonces, aquí consideramos que esta máquina interacciona de esta forma. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo en este caso que de B pasó a D con los posibles estados. De B pasó a C. De C pasó a B. ¿Cierto? Y de C, como estamos viendo acá, pasó a A. Entonces esta es otra básicamente máquina en este caso. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces con base en esto, pues aquí estamos encontrando en todo lo que a nivel de interacciones muestran estas máquinas, ¿cierto? Entonces aquí vemos la relación que se tiene entre A y D. Finalmente, por ejemplo, los diagramas de estados, pues acá se considera que es importante que uno tenga en cuenta que cada estado puede tener en ese sentido algunas flechas. Esas flechas, en ese caso, pueden considerar unas flechas salientes, una que corresponde en este caso siempre al valor 1 y otra al valor 0. O sea, es como decir que hay un estado activo y un estado inactivo. Entonces, si obviamente tuviéramos dos variables de entrada, deben salir de cada estado 4 flechas, que corresponden en este caso, como repito, a la interacción de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, cada vez que uno indique una variable, una cantidad de variables, esa cantidad de interacciones se van en ese sentido a incrementar. Por ejemplo, acá tenemos nosotros una máquina que tiene básicamente una gran cantidad de estados, ¿cierto? Y miren bien las relaciones que supuestamente esto advierte, en este caso. ¿Ya? Eso es a manera de ejemplo. Como pueden ver. ¿Ya? Entonces, eso involucraría los cambios que hay de un estado a otro, obviamente. Bueno, hay otra cosa que se llama, repetíamos nosotros acá, que es la tabla de transición de estados. Que una tabla de transición de estados es otra forma de representar, como les digo, una estructura de circuito secuencial y la máquina de estados finitos. Normalmente se utiliza, en este caso, de cosas secuenciales. Entonces, la tabla de transición de estados se puede extraer o derivar de un gráfico nodal, en el cual, pues, supuestamente nosotros podemos considerar quién es el estado actual, quién es el estado siguiente de acuerdo a una habilitación de entradas y una salida. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, parece que no. Entonces sigamos. Aquí tengo los estados actuales, A, B, C, D y E. Y acá vamos a establecer específicamente pues, lo que sucede en esos estados cuando tenemos una interacción, en este caso, de ciertas cosas. Por ejemplo, en el estado siguiente, ¿qué pasaría entre A y A? Y cuando pasa de A a B. ¿Qué le pasa a B cuando supuestamente se vuelve C? O básicamente pasa a D, en este caso. Y lo que le pasa a C cuando en este punto se vuelve B y se vuelve en este caso D. Además de que tenemos a D que posiblemente en este caso se vuelva E o se vuelva el mismo D. Y lo que le pasaría a E en este punto, que se vuelve A en este caso, no más.
ya, en el punto siguiente y en el punto final. Bueno, entonces las salidas vienen determinadas de esa manera. Entonces, como pueden ver, uno asignaría un 0 para las dos primeras, un 0 para las dos segundas, un 1 para la tercera, un 0 para la cuarta y un 1 para la quinta. Bueno, entonces los circuitos de Moore, habíamos dicho nosotros que por la forma en cómo se determinan, obviamente son cosas que en este caso se asocian con las salidas, que las salidas solamente son básicamente determinadas por obviamente unas relaciones. Los circuitos de Moore, dice acá que las salidas se introducen dentro del estado, ya que pues obviamente la salida va a depender solamente del estado. Entonces, un circuito de Moore involucraría este tipo de asuntos, en este punto, ¿no? Los circuitos de Mealy, en este caso, pues involucran los estados actuales y en este caso, o sea, las salidas dependen de los estados actuales y de las entradas. En el circuito de Moore es diferente, ¿ya? Entonces, estos circuitos de Mealy, pues están considerándose que pueden manejar estados. Si básicamente se está constantemente preguntando por los estados de salida, y eso hasta que no se especifique los estados de salida, sí, con respecto en las entradas, entonces no se sabe en este caso a qué valor vaya a converger esta parte. Bueno, miremos cómo es la tabla de transición de estados en un circuito de Mealy. ¿Cómo se determina? Entonces, de acuerdo a esto, aquí tenemos nosotros una tabla de estas, una máquina, que en este caso se determina de esta forma. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, esta tabla que está acá, ¿sí?, muestra las variables A, B, C y D. Y donde los estados siguientes, en este caso, son A de 0, B de 0 para la primera parte, D de 0, en este caso, ¿sí?, que está desde B, y a su vez C de 1. Además de esto, pues tenemos que en C tenemos B de 0, tenemos a de 0, que es lo que está ya asociado, y en D tenemos a D de 1, ¿sí?, y A de 1. Eso es lo que están entregándonos a nosotros. Bueno, entonces ahí está la determinación de la de Mealy. Ahorita pues, se hace una comparativa. La comparativa es que el sistema de Moore, vamos a considerar un nivel de independencia de las salidas, que la hace un nivel de independiente de las salidas, ¿sí?, de las entradas, y obviamente eso la hace más fácil de seguir la operación del sistema. En este caso, entonces normalmente esto es menos propenso a glitches y obviamente errores, en este caso, en las mismas salidas. Pero una máquina de Mealy, ¿cierto?, digamos que es un circuito de secuencial, posiblemente más económico. Entonces, de hecho, pues es más económico que los implementos físicos que están en la de Moore, ¿ya? Entonces, la dependencia de la salida respecto a las entradas, pues, de Mealy pueden representar en ese caso un concepto que se llama glitch o glitch. ¿Preguntas? Bueno, entonces, miremos a ver qué relación hay entre la máquina de Moore y la de Mealy. Pues en este caso seguimos hablando de esa situación. Uno puede hacer ahora, no es que uno diferencie tanto, porque uno puede hasta combinar entre ambos tipos de circuitos, en la máquina de Moore y la máquina de Mealy, el mismo diseño, ¿ya? Entonces, después de que la cuestión sea secuencial, se pueden implementar y hacer mezclas de estas dos, en este caso. Entonces, por ejemplo, uno le dicen aquí a nivel de ejemplo, dice, dibuje el diagrama de estados y la tabla de transición de estados de un circuito secuencial, el cual da una salida Z igual a 1, solamente cuando la entrada de X es igual a 1 durante 3 o más intervalos consecutivos de reloj. ¿Alguna pregunta con esto? Señor.
Entonces, buscamos la posibilidad de hacer esto a través de una máquina de Moore o una máquina de Mealy. Entonces, miremos la solución de Moore. Entonces, aquí podemos ver nosotros, ¿cierto?, que estamos mostrando las interacciones que suceden acá, perdón, que suceden aquí con este mapa que tenemos de estados. Entonces, por ejemplo, de A pasamos a B, ¿cierto? Consideramos una salida. De B pasamos a A y a C, en este caso, que es lo que estamos considerando con estos valores. De C combinamos a D, básicamente, en este caso, y a A. Y de D lo hacemos con D mismo y a A, en este caso. Entonces, básicamente estamos encontrando unos niveles de salida. Aquí, por ejemplo, estamos mapeando precisamente todos sus valores, que en este caso está representando cada determinación. Entonces, nosotros aquí tenemos que la salida es 0, 0, 0 y 1. ¿Ya? Ahora, en una máquina de Mealy con la misma especificación, digamos que con la misma filosofía, en este caso, esto es una máquina un poco más pequeña, podemos encontrar que hay, o sea, aquí en este ejemplo hay menos estados. Entonces, por ejemplo, aquí estamos pasando de A a B con un peso ponderado y de B y de A a A mismo, en este caso. ¿Cuánto vale ese peso ponderado? Pues 0, ¿cierto? Cuando hay un 1. O sea, yo cambio a B cuando tengo un 1 y eso vale 0, ¿cierto? En ese caso, entonces, pues de B puedo pasar a A con un peso de 0, ¿sí? Con un valor ponderado de 0, y puedo pasar a C con un valor ponderado de 1, con un valor de 1, ¿cierto? Pero con un peso 0. De C puedo hacerlo hacia sí mismo y hacia A, como podemos ver ahí. Ahora, miremos una cosa que se llama detectores de secuencias, en este caso. Entonces dice aquí que dibuje el diagrama de estados y la tabla de transición de estados de un circuito secuencial, el cual da una salida de z igual a 1, cuando por una entrada X se ha ingresado la secuencia de bits 1101 para un circuito, para esa parte. Entonces, para el circuito secuencial que vamos a implementar, esto es para un circuito secuencial tipo Moore y unos tipo Mealy. Miremos a ver qué pasa con ello. Miremos el Moore. Entonces, de acuerdo a esto, el Moore se puede implementar con base en esta clase de implementación de estados. Entonces, acá podemos ver nosotros que hay 4 estados. De esos 4 estados, en este caso 5 estados, perdón, podemos reconsiderar la disposición de relaciones entre ellos. Por ejemplo, de S1 vamos a S0, de S2 vamos hacia el mismo S2, de S3 hacia S1 y S4, en este caso hacia S0. Entonces, mirando esta parte, podemos ver, ¿sí?, en este caso, que se pueden plantear otras relaciones. Por ejemplo, yo puedo plantear de S4 a S2, ¿cierto? Y obviamente puedo plantear todas estas situaciones de acuerdo a los estados siguientes al estado actual. Entonces, esto que tenemos aquí es estado actual, estos son estados siguientes y estas son las salidas. Las salidas son 0, 0, 0, 0, 1. Y acá tenemos la transición desde 0, cuando está en X en 0, o sea, yo puedo considerar que ese 0 pasé en este caso a ese 1 y hice el mismo de ese 0 con ese mismo peso. Y así sucesivamente con el resto de estados. Ahora, en este caso, vamos a mirar el circuito de Mealy para detectar la misma cosa con la misma secuencia, en este caso. Entonces, de hecho, acá tenemos básicamente estos estados factibles con ese valor de salida que tenemos allí, que es 4 ceros. Entonces yo, por ejemplo, de S0 paso a S1, de S1 a S2, de S2 a S3. Y finalmente de S3 estoy pasando en este instante de tiempo a S1, para que S0 lo haga hacia sí mismo también. Y a su vez S1 vaya a S0, para que también S2 lo haga a sí mismo otra vez. Entonces, y de S3 vaya a S0. Entonces, en este caso, ¿sí?, la máquina de estados, ¿sí?, para el detector de secuencia que tenemos con el estado actual y el estado siguiente, entonces nos va a determinar esta clase de cosas. ¿Ya? Bueno.
¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Bueno. Entonces sigamos con la parte siguiente para ir acabando con esto, en este caso. Bueno, entonces sigamos acá. ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, en este caso, pues hemos realizado un proceso de desarrollo. Entonces vamos a mirar una cosa que se llama la metodología de diseño de la máquina de estados finitos. Entonces, uno hasta el momento se plantea un ejercicio que lo lleva solamente hasta la realización de la tabla de transiciones. Pero para poder resolver un problema de estados, estos serían los pasos que habría que considerar. El primero de ellos, pues elaborar, diseñar un diagrama de estados a partir del problema que se quiere resolver. Además de esto, pues considerar un número de estados, pues considerando la parte definitoria de esto, el flip-flop adecuado. Ojo con esa parte. Realizar normalmente las asignaciones de las variables y asociar cada estado del diagrama con un flip-flop. Cuando se haga la asignación, se construye una tabla de transición y después define el flip-flop que se va a usar, además del tipo, y desarrollar una tabla de estados, considerando de que van a haber unas ecuaciones lógicas que sencillamente definen la entrada de los datos a los terminales de excitación. Y para finalizar, en ese caso, pues se puede dibujar el circuito con la ayuda de las ecuaciones encontradas. Entonces, básicamente ahí tenemos un problema. Por ejemplo, las tablas de diseño. Entonces, esta es una tabla de diseño para un flip-flop tipo SR, en este caso. O sea, ¿qué pasaría cuando de Q transicionamos al siguiente estado en 0? Entonces, ahí pueden encontrar ustedes lo que pasa con ese tipo de flip-flop, que es el flip-flop SR. ¿Ya? En el flip-flop tipo D, en este caso, la transición, pues ustedes pueden encontrar, ¿sí?, la disposición de una parte de un dato, en el cual pues se alterna la condición de trabajo que existe entre Q y Q sub n más 1. ¿Tienen preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Entonces es el flip-flop JK, en el cual pues vemos nosotros en este caso las interacciones que se dan para lo que son las salidas Q y Q sub n más 1. En este caso. Y este es el flip-flop tipo T, en donde aquí nosotros estamos encontrando que es como trabajar una SOR, en este caso, una SOR negada. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces sigamos. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un pequeño diseño con un flip-flop tipo D. ¿A dónde lleva esto? Pues esto lleva fundamentalmente a implementar, ¿cierto? En este caso, esta es una tabla de salida con un flip-flop tipo D. Esta es la tabla de salida con un flip-flop tipo JK. Acá, en este caso, sería sencillamente esa parte, ¿no? Entonces miremos en este punto el trabajo que tiene esto a continuación de lo que es el trabajo de los estados redundantes, en este caso, ¿cierto? Entonces, de los estados redundantes, pues vamos a suponer que vamos sencillamente a considerar un diagrama de estados y vamos a imaginar varios puntos que se están determinando allí y que obviamente tienen que ser memorizados para añadírseles algunas cosas. Entonces, en este caso, ¿sí?, ¿cómo se eliminan estados redundantes? Pues nosotros hemos dicho que esto se determina con básicamente un concepto de MEALI y una entrada X y una salida de pronto Z. En este caso, pues por ejemplo, lo importante de la eliminación de los estados redundantes es que no se repitan ni redunden, en este caso, relaciones entre los nodos que tiene la máquina de estados finitos, en este caso. O sea, uno puede despreciar o eliminar uno de ellos, fundamentalmente. Entonces, uno tiene formas de manejar esto. Hay una cosa que se llama el método de inspección. Entonces, el método de inspección uno puede sacarlo o extraerlo de la tabla, en este caso, ¿sí?, de los estados que supuestamente allí estamos manejando, como por ejemplo los estados B y D, que tienen iguales al estado siguiente y salida siguiente. En ese caso, como podemos eliminar en este punto uno de ellos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de estos se podría imaginar?
por ejemplo, el C0 con el A1, que estamos viendo que es igual a B con D. ¿Está claro? ¿Tiene alguna pregunta? Sigamos. Son esos dos que estamos precisamente hablando. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. No, profe, no. Entonces, en ese caso, ¿qué pondríamos de máquina de estados finitos? Pues solamente estaríamos determinando las que usando normalmente los estados que básicamente sí son de nuestro interés porque los demás se eliminan en este punto. ¿Ya? Bueno. Miremos a ver cómo quedaría entonces la tabla reducida para esta parte. Entonces la tabla reducida queda de este tamaño. ¿Ya? En este caso. O sea, solamente va a tener específicamente la entrada B0, C1, C0, A1, D1, D0, B0 y D0 a C1. Bueno. Los métodos de inspección simple son un poco más, obviamente, determinativos. Y obviamente, pues aquí está mostrándonos la idea de que nosotros en este caso, en una tabla que tiene unos ciertos valores, pues sencillamente lo que puedo hacer es eliminar uno de ellos. Entonces, en este punto, pues podríamos decir que ya no vamos a ver las 4 interacciones, sino apenas 3, porque se elimina uno de esos estados. ¿Está claro? Bueno, entonces miremos cómo es la eliminación de los estados redundantes. Hay una cosa que también se llama el método de particionamiento y hay que tener en ese caso en cuenta que pues tenemos que hacer una simple inspección, que deben haber casos en los que los estados están redundantes, pero obviamente esto solamente uno se va a dar cuenta si uno puede revisar los estados presentes y los estados futuros siempre y cuando estén en una tabla. Entonces en este caso pues obviamente la idea es que no aparezcan filas con idénticas salidas y los mismos estados siguientes. Entonces, para esto se puede utilizar el concepto que se llama partición. Entonces, un método de la eliminación de esos estados redundantes es con el método de particionamiento. Inicialmente, uno en el primer paso sería crear particiones de los estados que tienen la misma salida. O sea, es prácticamente como hacer una segregación. Y obviamente considerar las combinaciones de esos estados. Luego después uno puede identificar los estados de una partición teniendo en cuenta esas particiones diferentes y crear nuevas particiones. Luego, pues obviamente seguir ese procedimiento hasta que no sea posible de hacer nuevas particiones. Y en el paso siguiente eliminar los estados redundantes, los cuales van a equivaler a los estados al que al final mismo pertenecen las particiones que se estén gestando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos desde la A hasta la H, A, B, C, D, E, F, G, H, y revisemos cuáles son los estados iguales. Entonces, miremos a ver qué está como repetido en este caso. Entonces, aquí podemos ver nosotros que A, por ejemplo, es 0 de 0. Digamos que en ese caso están particionándose o dándose cuenta de que ese D puede estarse repitiendo. Entonces, por ejemplo, el A, revisemos A1, F0, C0, A1, B0, A0, D1, C0, C0, D1, H1, G1, C1, B1. Entonces, podemos ver que lo que se considera acá es que la tabla, digamos que reducida, considerando los elementos redundantes, pues tomó de A hasta E', y vio redundantes lo que no consideró dentro de esto, en este caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí vemos que F, ¿cierto?, comparte con C. O sea, F está redundante. G, en este caso,
está considerado redundante también. Y H está considerado que también está redundante. Bueno. ¿Listo? Bueno. Este es un ejemplo 2, en este caso. Y ahí podemos ver y encontrar cómo se eliminan esos estados. ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que D se queda, C se queda, D se queda y E se queda. Entonces se van en este caso los estados que supuestamente se consideran acá repetidos. Por ejemplo, como el el F, que estamos viéndolo repetido con el H, ¿cierto? Y obviamente el D0, que está repetido con el B, en este caso, y con el C. Bueno, aquí hay otro ejemplo de esta tabla, para ir acabando ya con esta parte, y finalizando esto por el día de hoy. Entonces aquí tenemos una tabla que tiene más variables. De hecho, estamos encontrando que estas no solamente pues se acomodan de una variable, sino de muchas más variables. Podemos tener no solamente de un bit, sino de a 4 bits, que son las interacciones que pueden tener estas variables y que finalmente es lo que termina resultando, básicamente. Bueno, no sé, pues en este caso es básicamente todo esto. Donde está